Buenas noches con todos. Nuestro grupo de integrantes del curso de transferencia de masa va a exponer lo que es el tema de humidificación. Los integrantes del grupo somos primero quien les habla, Carrión Luna, Jonathan Alexander, Guayán Cajillón, Luis Ricardo, Reyes Seclen, Giancarlo Joao, y Trujillo Amao, Nayeli Andrea. Siguiente diapositiva, por favor. Bien, esta es la agenda de los temas a tratar. Primero vamos a hacer unas cuantas definiciones, luego vamos a mostrar lo que es la temperatura de saturación adiabática, la temperatura de bulbo húmedo, la carta psicométrica y su uso, las torres de enfriamiento y por último un ejercicio de diseño de torre de enfriamiento con sus respectivos cálculos. Siguiente, por favor. Bien, entremos con lo que son las definiciones. Siguiente. Bien, nosotros sabemos que la temperatura, la humedad y la entalpía del aire son factores importantes cuando se habla del tema de humidificación. El ratio de transferencia de vapor de agua depende de la presión de vapor del agua y el concentrado de humedad en el aire. Además de eso, se tiene la temperatura de bulbo seco y bulbo húmedo, los cuales van a ser necesarios de definirse, ya que van a ser utilizados para los temas a tratar. Siguiente, por favor. Muy bien, comencemos con lo que es el bulbo seco. Esta es la temperatura del aire medida por un termómetro cuya bombilla está totalmente seca y no entra en contacto tanto con el agua como ningún líquido. Y por último, el bulbo húmedo, que tal y como se muestra en la imagen, se va a lograr evaporando una pequeña cantidad de agua y esta va a ser medida con el termómetro. De manera que el calor sensible transferido en el aire al líquido sea igual al calor latente requerido para su evaporación de este líquido, en este caso el agua. Siguiente, por favor. Bien, ahora, ¿qué es la humedad relativa? La humedad relativa es una medida que expresa la cantidad de vapor de agua presente en el aire comparándose, o mejor dicho, respecto a la cantidad máxima posible de vapor de agua que el aire podría contener en una temperatura dada. Para ser más exactos, se representa de esta manera. La humedad relativa sería igual a la presión parcial del gas con respecto a la presión parcial del vapor de agua. Si lo queremos en porcentaje, lo multiplicamos por 100%. Y luego está la humedad absoluta, que también es conocida como humedad. Es una medida directa del contenido de humedad que hay en el gas a tratar. Se expresa en términos de masa de vapor de agua por unidad de volumen de gas. Y se puede expresar de dos maneras, tanto de forma molar como forma másica. Las dos formas están abajo del texto, que sería la humedad absoluta sería igual a la presión parcial del gas dividido entre la presión del sistema menos la presión parcial del gas. Esto sería en forma molar, pero si lo queremos pasar a forma másica, lo multiplicamos por este factor de compresión. Siguiente diapositiva, por favor. Luego está el porcentaje de humedad o porcentaje de saturación, que sería la relación entre la humedad absoluta de un gas con respecto a la humedad absoluta a la misma temperatura y presión si se usase un vapor de agua saturado. Entonces, se puede representar como la fórmula que tenemos a la izquierda. La humedad absoluta másica dividido entre la humedad absoluta másica, pero de vapor de agua. Y todo eso multiplicado por 100%. A la derecha se pone la fórmula de cómo se podría hallar la humedad absoluta másica del vapor de agua, tomando en cuenta la presión parcial del vapor de agua en vez de la presión del gas como se había mostrado anteriormente. Y por último, el punto de vacío. Si una mezcla vapor de gas es enfriada aún, mientras se mantiene una presión constante, la temperatura en el momento en el que este gas se sature será conocida como el punto de rocío. La presión parcial del vapor de agua en el aire es la misma que la presión del vapor de agua a esta temperatura. Y por último, si se reduce la temperatura, por más de que la variación sea mínima, solamente por el hecho de bajar un poquito la temperatura, se producirá una condensación y se empezarán a observar gotas de agua. Es decir, que el punto de rocío es como, por así decirlo, una temperatura límite. Siguiente diapositiva, por favor.
También vamos a definir lo que es el volumen húmedo. Se define como el volumen de unidad de masa de aire seco acompañado de vapor de agua a una presión y temperatura dada. Vamos a asumir que hay un comportamiento ideal para que de esta manera se pueda aplicar esta ecuación para hallar el volumen húmedo, que sería la ecuación presente 1 entre 28,97 más la humedad absoluta dividido entre 18,02, todo eso multiplicado por 22,4 y por último multiplicado por la temperatura a la que se encuentra el sistema que se esté analizando más 273 dividido todo eso entre 273. Luego definimos lo que es el calor húmedo. El calor húmedo es la energía necesaria para poder elevar la temperatura del aire seco con el vapor de agua que tenga en una unidad. Para hallar el calor húmedo de un gas húmedo, por así decirlo, sería la siguiente. Calor húmedo sería igual a 1,005 más 1,88 por la humedad absoluta másica. Ahora, ¿por qué son estos valores? El 1,005 es el valor que se da solamente cuando es aire seco puro. Ese es el calor necesario para elevar en 1 grado centígrado el aire seco. Y el 1,88 representa lo que se requiere para aumentar la temperatura en 1 para el vapor de agua saturado. Entonces lo que se hace es, al aire seco, que se quiere aumentar la temperatura, también se le tendría que aumentar el valor de 1,88 multiplicado por la cantidad que haya de humedad en el sistema. Siguiente, por favor. Y bueno, por último, la conocida entalpía. Similar al calor húmedo, expresa en base a la unidad de masa de aire seco. Se expresa en base a la unidad de masa de aire seco. Expresa cuánta energía contiene 1 kilogramo de aire seco con vapor de agua con respecto a un estado de referencia. No se puede hallar como tal la entalpía sola, tiene que ser con respecto a un referente. Y normalmente se considera la condición de referencia 0 grados centígrados y una atmósfera. La siguiente ecuación se puede usar para calcular la entalpía. La entalpía sería igual a la humedad absoluta másica multiplicado por el calor latente de vapor de agua más el calor húmedo que vimos anteriormente multiplicado por una diferencia de temperaturas, que sería la temperatura en la que se encuentra el sistema que se esté analizando menos la temperatura referencia a la que estemos tomando. Y por último, mencionamos aquí abajo un caso específico. Cuando se toma la condición de referencia 0 grados centígrados, se conoce que el calor latente es 2500 y se tendría y bueno, como también teníamos la fórmula del CH que se había presentado anteriormente, la reemplazamos y nos daría que la entalpía que queremos calcular sería la ecuación que tenemos aquí abajo. Siguiente, por favor. Muy bien. Ahora hablaremos de la temperatura de saturación adiabática. Siguiente. Para explicarlo de una manera sencilla, vamos a usar el siguiente esquema que se muestra a continuación. Se va a rociar agua continuamente a una cámara de humidificación, que es el sistema que se está viendo, mediante un tubo rociador. El agua que esté pasando por este tubo va a estar cayendo constantemente y va a quedar en el fondo. Sin embargo, esta agua no se va a quedar aquí, puesto que a la izquierda tendremos una bomba. Esta bomba lo que va a hacer es volver a llevarla a la parte superior y volver a hacer que caiga de nuevo por el mismo tubo. Es decir, que vamos a tener un ciclo aquí mismo. ¿Cuál es la finalidad de esto? Mientras que esté pasando esto, va a estar entrando por un agujero, por así decirlo, aire a una cierta temperatura y va a tener una cierta humedad. Este aire va a entrar en contacto constantemente con el agua que esté rociándose. Y cuando salga de la cámara, va a salir a una temperatura distinta y va a salir saturado. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que esta temperatura a la que está saliendo es
la que estamos buscando, la temperatura de saturación adiabática, debido a que en este proceso todo actúa de manera adiabática. Por último, cuando pasa el aire, para que como va a haber pérdidas de agua, debido a que digamos que el aire se va a estar llevando constantemente, digamos, una pequeña parte del agua que está en flujo, entonces se instala también un alimentador de agua para mantener la cantidad de agua constante en el humidificador. Siguiente diapositiva, por favor. Para hallar la temperatura de saturación adiabática solo hay que ver los valores de la entalpía del aire antes y después de pasar por la cámara. Primero, vemos que la entalpía cuando entra sería tal como con las anteriores ecuaciones. Calor húmedo por la diferencia de temperaturas más por la humedad absoluta, másica. Y lo mismo haríamos con el otro término. Entalpía del aire cuando sale sería el calor húmedo por la diferencia de temperaturas más el calor latente por la humedad absoluta, pero con el vapor de agua, en este caso. Si notamos que las temperaturas en el segundo momento, cuando está saliendo, van a ser iguales, por lo que se va a cancelar ese término y va a quedar solamente el calor latente y la humedad absoluta con vapor de agua. Pero al mismo tiempo tenemos que tomar en cuenta que el agua no cambia de temperatura, por lo que su entalpía tiene que permanecer constante. Y el aire no sufre una variación en su entalpía mientras no presente un intercambio de calor con cualquiera con el alrededor que tenga. Así que si se toman estas consideraciones, tendríamos que estos dos términos, la entalpía no va a variar y por ende van a ser iguales. Entonces vemos que va a ser como lo que tratamos en la parte inferior izquierda. El calor húmedo multiplicado por la temperatura del sistema, la temperatura del aire inicial, menos la temperatura buscada, más el calor latente multiplicado por la humedad absoluta, todo debería ser igual al calor latente del vapor de agua por la humedad absoluta del vapor de agua. Y al final, a la derecha, lo despejamos y mostraremos una relación entre la temperatura buscada, la temperatura de saturación adiabática, con respecto a las humedades absolutas, el calor latente y el calor húmedo que se tenga. Ahora le paso a mi siguiente compañero. Yo voy a hablar sobre lo que es la temperatura de bulbo húmedo. Estamos recalcando este punto porque se verá adelante en la carta ciclométrica. Siguiente diapositiva, por favor. Bueno, la temperatura de bulbo húmedo parte de un concepto simple que se puede extraer de su nombre. Como pueden ver en la imagen a la derecha, la temperatura de bulbo seco es básicamente la temperatura que nosotros medimos con un termómetro en condiciones en el medio ambiente. ¿Cuál es la diferencia cuando hablamos de bulbo húmedo? En este caso, para ejemplificar, se menciona que hay un paño amarrado en el bulbo del termómetro y este paño tiene dos extremos. Un extremo está amarrado al bulbo y otro extremo está sumergido en un recipiente que tiene agua. Y por capilaridad, este paño se va a mantener húmedo siempre y en contacto con el bulbo. Entonces, lo que se busca acá es obtener una relación entre las temperaturas del bulbo seco, que va a ser TG, y la temperatura del bulbo húmedo, que va a ser TW. A la izquierda pueden ver las ecuaciones que se utilizan tanto para la transferencia de calor como de masa en el caso del bulbo seco y el bulbo húmedo. Ahí abajo también está lo que mencioné de que TG, temperatura de bulbo seco, y TW, temperatura de bulbo húmedo. Siguiente diapositiva, por favor. Lo que se busca es simplificar esa relación porque más adelante veremos en la carta ciclométrica y su uso que a veces uno de los dos es dato, entonces con una ecuación más simplificada los cálculos se hacen más sencillos. Como pueden ver arriba, para la temperatura del bulbo húmedo se va a igualar tanto el nivel de transferencia de calor y de masa con el coeficiente de transferencia de calor de la película de aire,
también teniendo en cuenta el calor latente de vaporización del agua y el peso molecular del agua. Después de realizar esta igualdad, obtenemos la relación que se puede apreciar al final, y esto es algo más resumido para poder relacionar la temperatura del bulbo seco y la temperatura del bulbo húmedo. Siguiente diapositiva, por favor. Ahora vamos a ver sobre la carta psicométrica y su uso. Siguiente diapo, por favor. Ya, en este caso la carta psicométrica que se muestra en la diapositiva es del libro de Principios Elementales de los Procesos Químicos de Felder y Rousseau. Es un libro bastante conocido, utilizado para el balance de energía y materia de nuestra carrera. En esta carta todas las propiedades están con unidades del sistema internacional y son 7 las propiedades que se van a extraer principalmente. Siguiente diapositiva, por favor. Vamos a ver a continuación un resumen de cada una de ellas porque, bueno, mi compañero ya los explicó anteriormente y lo que se busca en esta parte de la exposición es aprender a ubicarlas dentro de la carta. Entonces, primero la temperatura de bulbo seco. Es la temperatura que indica el termómetro en medición al ambiente natural. Como lo mencioné, la única diferencia en cuanto a temperaturas y las definiciones que implican va a ser para el bulbo húmedo, porque en este caso es la temperatura a la cual se evapora el agua de la mecha, o bueno, en este caso el paño, también llamado así, que cubre el bulbo del termómetro. La temperatura del bulbo seco es toda esa línea verde que se ve horizontal abajo en la base, y la temperatura del bulbo húmedo son las diagonales, que son en naranja, la de bulbo seco en verde. Siguiente, por favor. Sobre la humedad absoluta. Toda esa columna vertical de azul es donde se va a hallar la humedad absoluta. En las unidades están en gramos por kilogramos de aire seco y es básicamente el peso real de vapor de agua en el aire. Luego, esas curvas de color amarillo son la humedad relativa y se expresa en porcentaje, y como lo mencionó mi compañero, es la cantidad de agua que se encuentra realmente entre la cantidad máxima que se podría encontrar a una temperatura dada. Siguiente diapositiva, por favor. Luego tenemos la entalpía de saturación y el punto de rocío. En este caso, el punto de rocío igual son líneas horizontales, que en este caso son de color morado, y es la temperatura a la cual se condensa la humedad sobre una superficie. La entalpía de saturación está de un color rosado y es toda la diagonal que pueden ver por ahí. Las unidades son en kilojoule por kilogramo de aire seco y básicamente mide la energía total en un sistema termodinámico. Siguiente diapositiva, por favor. Por último, la unidad que ven ahí de un color vino, un rojo oscuro, es el volumen específico, que es el volumen ocupado por la mezcla por unidad de masa de aire seco. Siguiente diapositiva. Acá vemos un ejemplo de cómo se utiliza la carta psicométrica. En este caso, este problema fue extraído del libro de Duta para principios de operaciones de masa. Los datos que te dan para este problema es que la temperatura del bulbo seco es 27 grados Celsius y por otro lado tenemos la humedad, que es la total. Nos dicen que es 0.015 kilogramos por kilogramo de aire seco. Para empezar, simplemente hacemos una conversión de kilogramos a gramos porque es con lo que se trabaja en esta tabla, y este 0.015 se transforma a 15. Luego simplemente hay que hacer un análisis, primero hallando los dos puntos que nos dan como dato. Nos vamos a la fila horizontal, que vendría a ser como el eje X acá, y buscamos 27 grados Celsius. Esos 27 vamos a trazar una línea vertical hasta que choque con el otro extremo del gráfico. Luego, para la humedad total, vamos a esta columna que es nuestro eje y vamos a buscar 15. Igual trazamos una línea horizontal y en la intersección es el punto del que queremos extraer nosotros los datos. La curva celeste que ven ahí sirve para hallar la humedad relativa,
y esto es aproximadamente un 66%. Luego, para la temperatura de rocío, es la línea verde que trazamos para la humedad total. Al ser toda esta línea horizontal y llegar al otro extremo, nos da la temperatura de rocío, que es aproximadamente 20 grados Celsius. Luego, la línea naranja que ven ahí, esa diagonal, nos va a dar dos datos. En este caso es tanto la entalpía, que es aproximadamente 65 kilojoules por kilogramos de aire seco, y en el otro, que es en la curva, ya no en la diagonal, esa línea naranja choca con la curva, que es parte del gráfico, y nos da la temperatura del bulbo húmedo, que es 22.5 grados Celsius. Básicamente todo eso resumiría cómo es el uso de una carta ciclométrica. Se extraen las propiedades que uno requiera para el desarrollo de los problemas y es meramente un trazo de líneas, una secuencia de esos pasos. Esta carta ciclométrica es algo que se utiliza bastante en ingeniería química y en especial para los procesos de transferencia de masa, porque es útil para el diseño de procesos como secado, humidificación, deshumidificación, porque permite conocer las condiciones del estado termodinámico en que trabajamos y también permite desarrollar otros procesos como la destilación, la absorción y la extracción. Gracias, esto sería todo por mi parte, ahora sigue mi compañero. Bueno, yo le voy a hablar sobre las torres de enfriamiento. Eh, una breve introducción. Siguiente diapositiva, por favor. Las torres de enfriamiento son dispositivos industriales que nos permiten retirar el calor de un flujo de líquido. ¿Y esto para qué es útil? Bueno, es útil para poder emplear flujos con menores energías y poder aprovechar las energías resultantes en otras partes del proceso. Entonces, como acá nos indica la definición, una torre de enfriamiento es un dispositivo utilizado para disipar calor generado en procesos industriales o sistemas de climatización. Funciona enfriando agua caliente al exponerla a unas corrientes de aire. Cabe recalcar que tanto el flujo de agua como el flujo de aire están en contracorriente, lo cual maximiza la transferencia de calor. Eh, Esto nos permite que la parte del calor se disipe en forma de vapor. Esto ayuda a mantener temperaturas controladas en diversos sistemas. En la imagen que vemos a la mano derecha podemos ver una torre de enfriamiento en operación. Vemos que parte del vapor sale por la parte superior y también con ello vemos la salida de calor del sistema. Siguiente diapositiva, por favor. El funcionamiento de una torre de enfriamiento es relativamente simple. No conllevan sistemas muy complejos. Acá en este diagrama podemos observar que la entrada de aire es por la parte inferior y la entrada de líquido es por la parte superior. En la parte superior, el líquido entra y se pulveriza, se hace una fina capa de una nube de líquido que atraviesa el relleno. En esta parte del relleno nosotros podemos ver que se va a maximizar la transferencia de calor. El aire, por la parte inferior, entra en contracorriente con esta neblina de agua y este gas comienza a ascender y llevando una porción de partículas de agua suspendidas. Sin embargo, es necesario, para evitar que el agua salga al medio exterior,
y que no se dispersen obviamente en el medio exterior, es necesario de un separador de gotas. Este separador de gotas que está ubicado en la parte superior nos impide a que el líquido salga de manera violenta hacia la atmósfera. Entonces, este es un diagrama general de cómo funciona una torre de enfriamiento. Y lo que vemos acá es, o el principio básico, es la transferencia de calor en el relleno. Y que esto depende de los parámetros que vamos a ver a continuación. Siguiente diapositiva. Acá vemos una cosa más con respecto a esto, es la eficiencia. En la evaporación, la eficiencia se dice que aproximadamente el 1% del caudal total del agua se evapora por cada 7 grados de refrigeración. Entonces, esto de acá, esto es un, digamos, un estándar que podemos ver en la eficiencia para ese tipo de torres de enfriamiento. Siguiente diapositiva, por favor. Acá vemos las partes principales de una torre de enfriamiento, que consta de la carcasa, de la entrada y salida de aire, del ventilador, de la entrada de agua caliente, del sistema de distribución de agua, del empaque o relleno, que es fundamental para la transferencia, las persianas o louvers, el recipiente de agua, la salida de agua fría, la entrada de agua de reposición, el punto de desbordamiento o rebose. El punto de desbordamiento es una válvula, es un nivel que cuando el líquido llega a un cierto nivel, comienza a salir por las tuberías. Entonces, eso representa el punto número 12. Siguiente diapositiva, por favor. Este diseño que hemos visto depende de ciertos parámetros que en sí tenemos que considerar al momento de la construcción de una torre de enfriamiento. El primer parámetro que debemos considerar es el rango. El rango simplemente es la diferencia de temperaturas entre el agua fría que ingresa, que está representada con la línea de color rojo, y el agua de salida, el agua fría obviamente, que está representada con la línea de color celeste. Entonces, mientras mayor sea el rango, en cuestiones de diseño, se tiene que el tamaño de la torre va a ser menor, como se puede observar en la gráfica. En la gráfica vemos una caída exponencial del tamaño de la torre conforme aumenta este rango. Y este es uno de los parámetros que tenemos que considerar al momento de diseñar una torre de enfriamiento. Siguiente diapositiva, por favor. Otro parámetro es la carga térmica, que es simplemente la cantidad de calor que se debe enfriar, y tanto las dimensiones como el costo están directamente relacionados a esto, ¿no? Y se puede calcular con la siguiente relación, donde MW representa el flujo másico de agua, el CPW representa el calor específico, y el delta de TW representa el rango, ¿no? La diferencia de temperaturas entre entrada y salida. Y esto también tenemos que considerarlo dentro de nuestro diseño. Siguiente diapositiva, por favor. Otro parámetro a considerar es la temperatura del bulbo seco. La temperatura del bulbo, ahí ha habido un error, es bulbo húmedo. La temperatura del bulbo húmedo es un factor crítico en el diseño de la torre de enfriamiento. ¿Qué nos dice esto? Que a medida que aumenta la temperatura del bulbo húmedo, la capacidad de enfriamiento de la torre disminuye. Entonces, mientras más alto sea la temperatura del bulbo húmedo, nosotros vamos a tener una eficiencia menor en una torre de enfriamiento. Y esto también entra en los cálculos para poder diseñar una torre que cumpla estos propósitos. Entonces, cuando la temperatura del bulbo húmedo
es alta, la diferencia de temperatura efectiva disminuye y con lo cual tenemos una reducción en la eficiencia del proceso de enfriamiento. En la mano derecha podemos observar un psicómetro que nos permite calcular de manera experimental este parámetro del bulbo seco. Perdón, del bulbo húmedo. Siguiente diapositiva, por favor. El último parámetro es la aproximación, que representa la diferencia de temperaturas entre el agua al salir, que está representada con la línea de color celeste, y la temperatura del bulbo húmedo del aire al entrar, que está representada con la línea de color azul. ¿Qué nos dicen los parámetros de diseño? ¿Qué nos dicen los estándares? Que menor es la diferencia, indica una mayor eficiencia del proceso de evaporación, pero también lleva a un mayor costo y consumo de energía. Entonces, lo que nosotros queremos es reducir esa diferencia. Esa diferencia, aproximación, que está en inglés approach, nos indica que nosotros tenemos que aumentar la eficiencia. Si mientras más pequeño sea este valor, la eficiencia va a ser mayor. Pero esto conlleva aún unos costos más altos en el diseño y por lo tanto un mayor consumo de energía también. Entonces también tenemos que dar un punto óptimo para poder establecer este valor. Siguiente diapositiva, por favor. Aparte de ello, tenemos a otros factores que afectan el diseño. Estos ya son factores externos. Uno son las interferencias. La interferencia se refiere a cómo la temperatura del aire de entrada a una torre de refrigeración puede ser influenciada por fuentes de calor cercanas o la acción del viento. Por ejemplo, tenemos una torre de enfriamiento cercana o dispositivos o equipo cercano. Esto también puede afectar a nuestro diseño. ¿Por qué? Porque imaginemos que tenemos una torre de enfriamiento que está al costado, como lo podemos observar en la siguiente diapositiva, por favor. Acá podemos ver que tenemos dos torres de enfriamientos en la mano izquierda y el viento obviamente está influenciando, está transfiriendo calor desde una torre a la siguiente torre y obviamente esto va a reducir la eficiencia de la segunda torre. Entonces, esto también tenemos que considerar y como se dan cuenta, esto representa factores externos que no están intrínsecamente relacionados con el diseño en sí, ¿no? Pero también tenemos que considerarlo al momento de hacer nuestros cálculos para poder diseñarlo. Anterior diapositiva, por favor. El siguiente factor que afecta el diseño es la recirculación. Esto implica mezclar el aire ambiente con el aire que sale de la torre cuando ingresa a la misma, lo cual eleva la temperatura del bulbo húmedo, y nosotros sabemos que si eleva la temperatura del bulbo húmedo, entonces vamos a tener una menor eficiencia, ¿no? Y esto afecta obviamente negativamente al rendimiento de la torre. Este fenómeno se debe principalmente al efecto del viento sobre el aire de salida, ya que crea una zona de baja presión en su área de influencia. Como lo podemos observar en la siguiente diapositiva, por favor. En la siguiente diapositiva podemos ver la recirculación. Vemos que el viento mismo hace que el calor que sale por la parte superior ingrese por la parte inferior, ¿no? O sea, el aire, nosotros tenemos aire frío y el aire caliente que sale por la parte superior interfiere con el aire que está frío en la parte inferior y obviamente va a hacer que esta torre disminuya, ¿no? Disminuya su eficiencia. ¿Por qué? Porque aumenta la temperatura del bulbo húmedo. Entonces, estos dos factores afectan negativamente el funcionamiento de una torre y por lo tanto también tenemos que considerarlo, ¿no? Y son factores externos, son factores que dependen de la zona en la cual vamos a construir nuestra planta. Es por ello que también entra en el cálculo de nuestro diseño. Siguiente diapositiva. Bueno, con eso sería todo por mi parte. Doy paso a mi siguiente. Bien, para culminar nuestra exposición, vamos a hacer un ejercicio de diseño de torre de enfriamiento. El enunciado nos indica lo siguiente. Una planta requiere que 15 kilogramos por segundo de agua refrigerante fluyan a través de un condensador de una torre de destilación. El agua sale de los condensadores a 45 grados Celsius.
Para volver a utilizar el agua, se planea enfriarla mediante contacto con aire en una torre de enfriamiento de tiro inducido. Y las condiciones son aire entrante con una temperatura de 30 grados Celsius de bulbo seco y 24 grados Celsius de bulbo húmedo. El agua se enfriará hasta 5 grados Celsius por sobre la temperatura de bulbo húmedo del aire. Radiación aire-agua es de 1,5 veces el mínimo. El agua de compensación, es decir, el make-up, entrará desde una represa con una dureza de 500 ppm y el agua circulante no debe superar los 2000 ppm de dureza. Se estima que el empaque posee un coeficiente de transferencia de materia igual a 0,7 kilogramos por segundo metros cúbicos y la velocidad mínima del líquido en la torre debe ser de 2,7 kilogramos por segundo metro cuadrado, mientras que la velocidad mínima del aire debe ser de 2 kilogramos por segundo metro cuadrado. Obtener las dimensiones del empaque de la torre y el make-up de agua fresca. Entonces nos piden esas dos cosas. Empezamos con las dimensiones del empaque de la torre. Esta figura nos hace la referencia de todos los datos que nos dan, ¿no? Por acá tenemos la entrada del gas, la salida del gas, la entrada del líquido y por acá la salida del líquido con los respectivos datos que conocemos. Bien, este gráfico nos hace recordar que nosotros vamos a necesitar realizar la línea de operación. Y la línea de operación, ¿qué necesita como dato? Necesita la entalpía del aire de entrada, necesita la entalpía del aire de salida y también necesita la temperatura del agua de entrada y la temperatura del el agua de salida. Bien, nosotros tenemos, de estos cuatro datos que acabo de mencionar, el único que nos falta es la entalpía del aire de salida, que es el acá, que es el que no conocemos el dato, y es lo que vamos a necesitar hallar. Entonces, vamos a comenzar a apoyarnos de la carta psicométrica, porque tampoco conocemos la entalpía del aire de entrada, pero la podemos hallar fácilmente con la carta psicométrica. Esto solamente es un recordatorio de lo que ya se explicó anteriormente con mis compañeros. Y bien, tomando esta línea roja, nos da más o menos la temperatura a unos 29 grados Celsius de los datos que nos dan. Y con con la línea verde que lo vamos a intersectar, que es la temperatura del bulbo húmedo, que está acá a 24, esta es la línea de 25, 24, 23, 22 y así, ¿no? Entonces, este es el punto que nos va a interesar. Y a partir de este punto, podemos hallar la entalpía y también la humedad absoluta, que no, en este caso no nos sirve, pero lo hemos puesto aquí como dato, ¿no? La entalpía, que es 72.000 joule por kilogramos. Este AS significa de aire seco. Y acá también tenemos la humedad absoluta, que es 0,016 kilogramos de agua por kilogramo de aire seco. Bien, ya tenemos la entalpía del aire de entrada, solamente nos quedaría la entalpía del aire de salida. Es lo que vamos a averiguar. Con los datos de equilibrio de esta tabla que se muestra, procedemos a graficar la curva de equilibrio en primer lugar. Graficamos los puntos, ¿no? Y hallamos el polinomio que mejor la representa, que en este caso es un polinomio de grado 4, con un r cuadrado igual a 1, es decir, es un ajuste perfecto. Y bien, esta ecuación de aquí nos va a servir más adelante. ¿Para qué? Miren, nosotros necesitamos, como le dije, hallar la entalpía para el aire de salida. Pero nosotros, como no tenemos tampoco el flujo del aire de salida, por ejemplo, que eso nos va a ayudar a hallar la entalpía, vamos a hacer un pequeño artificio que es trabajar con el flujo mínimo de gas. ¿Esto qué significa? Que nosotros a nuestra curva de equilibrio vamos a trazar las líneas verticales a las temperaturas de, a las temperaturas de 29 grados Celsius, que es la temperatura de salida, y a 45 grados Celsius, que es la temperatura de entrada, ambas de líquido, ¿no? Hacemos entonces que en la temperatura de entrada, que es a 45, en la intersección con la curva de equilibrio, a esa temperatura hallamos la entalpía para un flujo de gas mínimo. ¿Cómo obtenemos un valor tan exacto? Es simplemente reemplazando el valor de 45 en la ecuación que habíamos dicho que era la que mejor representaba la curva.
Entonces tenemos el valor de 213.465 Joule por kilogramo de aire seco. Esa es la entalpía para un flujo de gas mínimo. Y esto nos va a servir para hallar el flujo de gas, la entalpía del flujo de gas real. ¿Cómo? De la siguiente manera. Como se necesita la entalpía para el flujo real y no para el mínimo, es por ello que hacemos un balance primero para el flujo mínimo de gas. Mediante esta fórmula, que es el flujo de gas por la diferencia de entalpías, es igual al flujo de líquido por también la diferencia de entalpías. Pero la diferencia de entalpías la podemos expresar de la manera de C sub P del líquido por la diferencia de temperaturas. Es su equivalente. Reemplazando los datos que tenemos, ¿no? Obtenemos que el flujo de gas mínimo es 7,1 kilogramos por segundo. Pero por el dato a nosotros nos decían que el real era 1,5 veces el mínimo. Entonces, el real se obtiene que es 10,6. Ese es nuestro flujo de gas real. Y a partir del flujo de gas real, otra vez con la ecuación esta aquí que habíamos usado al inicio, volvemos a reemplazarla ahí, pero ahora para obtener la entalpía del aire de salida. Que reemplazando los datos obtenemos que la entalpía es 166.310 Joule por kilogramo de aire seco. Con la línea de operación se puede hallar el número de etapas de equilibrio, pero antes se calculará la altura de etapa de equilibrio. La línea de operación es, disculpen, la línea de operación va a ser esta celeste que se presenta aquí, y la línea de flujo mínimo, que era lo que habíamos hallado, es la amarilla. Bien, esto, ahora volvemos aquí, ya. Como habíamos hallado el flujo de gas, ¿no? Ahora vamos a hallar el flujo gas, pero con S'. ¿Por qué? Porque esto nos va a permitir hallar la altura, ¿no? De la torre, del empaque de la torre, con los datos que se presentaron al inicio que nos dicen que se estima que el empaque posee un coeficiente de transferencia de masa igual a 0,7, la velocidad mínima del líquido en la torre debe ser 2,7, mientras que la velocidad mínima del aire debe ser 2. ¿No? Estos son estas dos viñetas, es lo que se indicaba como dato al inicio. Ambos datos, tanto este 2 como este 2,7, nos va a permitir hallar el área, que es lo que necesitamos. ¿Por qué? Porque el G es el G sobre el área. Esa es la relación que tienen. Entonces, nosotros, como dije, con el 2,7 y con el 2, que el 2,7 pertenece al líquido, mientras que el 2 le pertenece al aire. Estos dos nos permiten hallar un área. Cuando dividimos 15 entre 2,7 y 10,6 entre 2, que son los flujos para tanto como para el gas como para el líquido, perdón, para el líquido, que es 15, y para el gas, que es 10,6, se obtienen áreas de 5,56 y área de 5,32. ¿Nosotros cuál vamos a tomar? Vamos a tomar el área 5,32. ¿Por qué? Porque cumple con ambas condiciones de velocidad, por lo tanto, este es el área de la torre de enfriamiento. Entonces dividimos el flujo de gas original, que era 10,6, entre 5,32 para hallar el G', y esto nos da 2 kilogramos por metro cuadrado segundo. Y esto nos permite hallar la altura del empaque, que es G' sobre el KIA, que es el coeficiente de transferencia de materia, ¿no? Que por dato es 0,7. Entonces 2 entre 0,7 y hallamos un H igual a 2,9 metros. Como les dije, acá estábamos hallando la línea de operación y la línea de flujo mínimo, ¿no? Acá tenemos la ecuación para el caso de la línea de operación. Bien, para hallar el Z, que es lo que nos están pidiendo, ya habíamos hallado el H, nos falta el N, o sea, el número de etapas de equilibrio, el cual se obtiene con la siguiente integral, correspondiente a la curva de equilibrio, que es el H' asterisco, que es lo que se presenta aquí en la tabla, H' asterisco, y los datos de la línea de operación, H', que H' es el de aquí, en este caso de la tabla.
Esta es la integral que necesitamos resolver. Nosotros vamos a graficar una tabla, poner los datos en una tabla desde 29 y va a ir hasta 45. En este caso hemos presentado los datos hasta el 31, pero en realidad la tabla es mucho más larga, ¿no? Por ejemplo, esta es la continuación de la tabla, ya la parte final. Vamos a tomar intervalos de 0,1. Mientras más intervalos, más pequeños sean los intervalos que se tomen, va a ser mejor, ¿no? Nos va a dar un valor más exacto. En este caso hemos tomado 0,1. La tabla va de 29, 29,1, 29,2, y así sucesivamente hasta 45. ¿Por qué? Porque son las temperaturas de entrada para el líquido y temperaturas de salida, ¿no? Bien, este H', ¿de dónde lo vamos a hallar? Lo vamos a hallar de la ecuación de la línea azul. ¿Y la línea azul quién era? Era la línea de operación. Entonces, reemplazando el X es la temperatura. Cuando reemplazamos, por ejemplo, en nuestro primer dato, en nuestra primera fila de la tabla, que es temperatura igual a 29, reemplazamos en el X 29 y como dato nos va a dar, como respuesta nos va a dar 72.000.6. Ese es el H'. Hacemos el análogo para todas las temperaturas desde 29 hasta 45 y nos va a generar todos los datos que se están mostrando ahí. Para el caso del H' asterisco, ahí necesitamos la curva de equilibrio. La curva de equilibrio, que está con las líneas, con la línea roja punteada, su ecuación era la de esta de aquí, la del grado 4 que habíamos presentado anteriormente. Hacemos lo mismo, el X es nuestra temperatura. Cuando reemplazamos 29, que es nuestro primer dato de la tabla, en esta ecuación de grado 4, obtenemos como resultado 94.941.38. Hacemos lo mismo para todas las temperaturas y obtienes todo ello. Este DH' se obtiene de el segundo H' menos el primer H'. Y no, así se obtiene el primer DH', ¿no? Este de aquí se obtiene el tercer H' menos el segundo H' y así sucesivamente, que las diferencias son constantes. Y luego nos faltaría ya el H' asterisco menos el H'. Eso es simplemente el de aquí, el segundo menos el primero. Perdón, el segundo de acá menos el segundo de aquí. Y nos da 22.858. Así sucesivamente que tenemos todos los datos. Y finalmente este de aquí, la última columna, simplemente es el DH' sobre el H' asterisco menos H', tal cual nos indica la integral de acá, ¿no? Obtenemos todo esto y todo eso tenemos que sumarlo, es una integral. Cuando nosotros sumamos todo, ¿qué nos da como resultado? Nos da 3,61 aproximadamente, con más decimales, ¿no? Entonces vamos a tomar 3,6 y finalmente ya podemos hallar el Z. ¿Y el Z quién es? Es la altura del empaque, que es lo que nos pedían calcular. Entonces sería 3,6 por el 2,9 que habíamos hallado anteriormente. ¿Esto a qué es igual? Es igual a 10,3 metros. Es lo primero que nos estaban pidiendo. Finalmente nos pedían obtener el make-up, ¿no? El cual es la suma de las tres pérdidas de agua que se da en una torre de enfriamiento. ¿Cuáles son las tres pérdidas? El arrastre, la evaporación y la purga, como se muestra en esta figura, que es lo que había mostrado mi compañero también anteriormente, solamente que acá recalcamos lo del arrastre, evaporación y purga. Entonces el make-up es nosotros simbolizamos el arrastre como W, la evaporación como E y la la B como purga. Entonces, como datos nos indicaban que el agua de compensación, el make-up, entrará desde una represa con una dureza de 500 ppm y el agua circulante no debe superar los 2000 ppm de dureza. Esto nos va a ayudar en lo siguiente. Para el caso del arrastre, como quieren en make-up, es que la suma del W, del E y el B. El W, el arrastre, se conoce que es el 0,2% del fluido del líquido. Nosotros sabíamos que el fluido del líquido era 15 kilogramos por segundo. Entonces, por el 0,2%, ¿cuánto nos da? 0,03 kilogramos por segundo. Para el caso del AE, que es la evaporación, se calcula con la siguiente ecuación, que es 0,00153 por la diferencia de temperaturas por el flujo de líquido. Reemplazando los datos, ¿no? La diferencia de temperaturas, que era 45 y 29, temperaturas de entrada y salida, por el flujo de líquido, que es 15, esto nos da 0,36. Ya conocemos el W, conocemos el E, solamente nos falta el B, que el B era la purga, que se hace, para este caso se hace un balance de dureza.
¿Qué vamos a hacer? Vamos a multiplicar el M por el X sub M. ¿Quién es el M? El M es el make-up y el X sub M es su respectiva dureza, es decir, todo lo que vamos a encontrar, el agua que está, que puede tener sales, ¿no? Y entre otro tipo de cosas. Y esto lo vamos a igualar por el B más W, todo por X sub C. ¿Por qué no vamos a considerar en este caso el E, ¿no? Porque sería B más W más E. Pero no se considera el E porque el E es la evaporación y cuando uno evapora estás evaporando solamente agua. Ahí no vas a evaporar ningún tipo de sales. Por ende, en ese caso la dureza es cero. Entonces, por eso no se considera en esa fórmula el E. Entonces, reemplazando los datos, porque tenemos que el X sub M nos dan de dato que es 500, mientras que el X sub C es 2000. Reemplazando todos los datos, obtenemos que el B es igual a 0,0924. Finalmente, el make-up era la suma de estos tres valores que hemos calculado y nos da que el M make-up es 0,489 kilogramos por segundo. Esta es la resolución de nuestro ejercicio. Y ya para acabar, solamente queríamos mencionar o mostrar nuestras referencias bibliográficas, que son el libro Duta y el libro Felder. Y muchas gracias por su atención. Eso es todo con nosotros.